Buen día para todos. Esta es nuestra clase número 7 de conducta y teoría de juegos, con la cual vamos a comenzar a hablar de los juegos secuenciales. Hasta ahora hablamos de los juegos simultáneos. Las primeras 6 clases fueron de juegos simultáneos. La última fue de los juegos simultáneos que tienen varios equilibrios, múltiples equilibrios. Con esta clase vamos a empezar a conversar acerca de los juegos secuenciales, que son fascinantes. Es una maravilla los juegos secuenciales. Porque los juegos secuenciales, cuando analizamos los juegos en secuencia, juega un jugador, después juega otro, después eventualmente puede volver a jugar el jugador inicial o pueden jugar otros jugadores. Ese tipo de juegos nos permite revelar de manera bien clara los problemas de credibilidad de las estrategias de los jugadores, cuestión que no se ve cuando analizamos los juegos simultáneos. Entonces, en esta nueva fase del curso vamos a analizar los juegos secuenciales. Los juegos secuenciales tienen múltiples aplicaciones. Tienen aplicaciones, por ejemplo, de cuando nosotros queremos hacer creíble nuestra estrategia frente a terceros, frente a otros jugadores, pero también tienen aplicaciones muy interesantes cuando queremos hacer creíbles nuestras estrategias contra nosotros mismos. A menudo nosotros jugamos juegos contra nosotros mismos, cuando decidimos si queremos hacer dieta o no, si queremos hacer ejercicio o no, si queremos incurrir en determinada práctica en el futuro y cómo podemos amarrarnos u obligarnos a desarrollar esa práctica. Todos esos son ejemplos de juegos secuenciales que desarrollamos nosotros contra nosotros mismos. Y que en esta aplicación, que en esta fase del curso en la que vamos a analizar ese tipo de juegos, vamos a ver aplicaciones maravillosas y elementos que nos van a permitir detectar los problemas que tienen las estrategias, los compromisos que debemos llevar a cabo para que nuestras estrategias sean creíbles contra nosotros o contra terceros. Podemos hablar de varios ejemplos. Por ejemplo, si queremos hacer dieta y queremos bajar el consumo de azúcar, imagínense que ese es un juego entre el yo del presente y el yo del futuro. El yo del presente quiere hacer dieta, el yo del futuro se ve tentado a traicionar al yo del presente cuando ve el postre jugoso, atractivo frente a él. Entonces, si yo quiero evitar comer dulce, por ejemplo, o comer azúcar, yo puedo no comprarlo, porque mi yo del presente se ve tentado a decir, compro el dulce y me reprimo y intento comer poco o no comer. Pero frente a esa tentación, el yo del futuro tiende a traicionarnos. Por lo cual, una manera en que el yo del presente puede amarrar al yo del futuro es no comprar postres, no comprar dulces, por ejemplo. Un ejemplo de la literatura clásico, Ulises frente a la sirena. Todos conocemos la historia, lo escrito que escribió Homero sobre Ulises cuando regresaba de la guerra de Troya a Ítaca, a su ciudad, y iban a pasar por un sector donde habían unas sirenas, y esas sirenas cantaban, y el canto de la sirena atraía a los navegantes y los hacía estrellarse contra las rocas y morir habiéndose estrellado contra las rocas. Bueno, ¿qué hace Ulises? Jugando como si hubiera entendido teoría de juegos, Ulises convenció a su tripulación de que lo amarrase al mástil y ellos se taparan los oídos con cera, de manera de que solo él pudiese estar expuesto a los cantos de sirena. Pues estuvo amarrado al mástil, se vio atraído por los cantos de sirena, gritó, pidió, rogó que lo desataran, pero las instrucciones habían sido claras y además su tripulación tenía los oídos tapados con cera, y por lo tanto Ulises pudo contar cómo era la atracción de las sirenas sin haber perecido, sin haber muerto, sin haber sufrido los efectos negativos de estas. Y así tenemos múltiples ejemplos en la historia los cuales muestran cómo en los juegos secuenciales donde juega un jugador y luego juega el otro, o donde juega nuestro yo del presente y luego juega nuestro yo del futuro, cómo en todas esas circunstancias podemos amarrarnos, podemos inventar maneras de hacer creíbles las estrategias en el futuro. La idea de los juegos secuenciales es que solo son creíbles aquellas estrategias que son óptimas en todas las etapas del juego. Los juegos secuenciales, como su nombre lo dice, tienen diversas etapas.
o diversos momentos donde los jugadores van jugando y donde el jugador que juega luego sabe cómo jugó, o la mayoría de las veces cuando hay información completa, sabe cómo jugó el jugador que jugó antes. Para nosotros en el futuro sabemos cómo jugamos nosotros en el pasado. Pero los juegos secuenciales, de nuevo, tienen la maravilla de revelarnos los problemas de credibilidad o revelarnos la necesidad o mostrarnos la necesidad de implementar mecanismos que nos amarren, que nos aten a una meta, a un fin. Los juegos secuenciales también son maravillosos porque son los primeros que nosotros aprendemos. Nosotros cuando niños aprendemos a jugar con nuestros padres y aprendemos, los niños en general aprenden de una manera muy sofisticada a detectar los problemas de credibilidad que tienen las amenazas o promesas de nuestros padres o de sus padres. Por ello, lo primero, dentro de nuestras primeras acciones, desarrollamos juegos secuenciales. La teoría de los juegos secuenciales nos ayuda a entender cuáles son esos problemas de credibilidad que tienen las promesas o amenazas que un padre utiliza para hacer que su hijo o su hija actúe de la manera en que él espera o de la manera en que él cree que será lo mejor para ella o para él en el futuro. Todas estas aplicaciones maravillosas las vamos a ver a partir de esta teoría o de esta nueva fase de la teoría de juegos que analiza los juegos secuenciales, y que en la próxima clase vamos a comenzar a ver en detalle la técnica y las diversas y la metodología para encontrar el equilibrio, el equivalente al equilibrio de Nash, pero esta vez en los juegos donde primero juega un jugador y luego juega el otro, como el ajedrez o como los juegos de los niños con los padres, como los juegos de nosotros mismos frente a determinados hábitos que pueden ser muy perjudiciales. Por ejemplo, imagínense el juego de uno para tratar de no exponerse a drogas muy fuertes, como por ejemplo la heroína. Uno puede pensar que el yo del futuro puede tener dos estrategias: probarla o no probarla. Y la ventaja de probarla podría ser, bueno, si yo la pruebo y la dominé, yo le puedo decir a mis hijos, a mi descendencia, que yo sé lo que es eso y logré dominarla. El problema es que una vez que la probamos, nuestro yo del futuro puede enviciarse, puede cambiar sus preferencias, y por lo tanto es muy difícil que ese yo del futuro logre dominar a la droga como el yo del presente pensaba o creía que era posible dominarla. Con lo cual, en ese caso, la teoría de juegos nos dice que un mecanismo para obligarnos a tener un resultado virtuoso es no probarla, no probar ese tipo de drogas que cambiarían nuestras preferencias y nuestra manera de pensar y de pensar en ellas en el futuro. Así como esto, hay múltiples casos aplicados tanto a nuestra propia psicología interior como a nuestras relaciones con otros, como a la política, los negocios y las relaciones entre países. Bien, entonces los invito a seguir en nuestras próximas clases, donde vamos a desarrollar en detalle la metodología de análisis de los juegos secuenciales. Nos vemos en nuestra próxima clase.